El capítulo Mapeando el crimen en Tijuana por Facebook es relevante en los siguientes aspectos. Por un lado, vivimos en una ciudad relativamente violenta. Tan solo por mencionar algunos datos, en lo que va del año 2024 ha habido 800 asesinatos. Entonces es relevante mapear el delito en la ciudad. Por otro lado, la importancia de las redes sociales. Es innegable que están en nuestras vidas y que es una manera fundamental para comunicarnos y aprender del mundo y adquirir conocimiento, desde luego. Cada vez más las personas se relacionan a través de las redes sociales por asuntos públicos, como manifestaciones, solicitar información al gobierno, protestas a favor de la democracia, y desde luego también hay un lado negativo. Pero lo que nosotros estamos abordando en este capítulo es la parte positiva. Entonces tenemos dos elementos importantes. Por un lado, la violencia en la ciudad, y por otro lado, la importancia de las redes sociales. Nosotros proponemos en este capítulo la metodología que, a través de mapear el delito por medio de la búsqueda de información en Facebook particularmente, podemos lograr un entendimiento más preciso de cómo, cuándo, por qué suceden estos hechos lamentables. Por otro lado, de manera muy importante, esta metodología ha permitido en el mundo y en ciudades y países que desgraciadamente hay mucha violencia, como el caso de nuestro país, permite salvaguardar la integridad de las personas que reportan el crimen. Por todos es conocido que los reporteros en países como México sufren mucho la violencia de parte tanto del Estado como de los criminales. Entonces, reportar el crimen a través de redes sociales permite cierto anonimato. Y ese anonimato es fundamental para seguir reportando el crimen, desde luego. Y otra cosa también muy importante que permite esta metodología es entender, digamos, cuestiones medioambientales del delito. ¿Y a qué me refiero? No únicamente que el delito sea una cifra, ¿no?, en una estadística, que eso lo vemos comúnmente, pero no entendemos quiénes, cómo, en qué lugar se dieron estos hechos lamentables. Y las redes sociales permiten, porque muchas veces son videos, muchas veces son otro tipo de formatos como escritos, fotografías, podemos entender un poco más sobre el delito, si este delito fue en el día, en la noche, pero también algo muy importante, en dónde sucedió, ¿no? ¿Qué características tienen las calles, los barrios, las características físicas de donde está sucediendo el delito? Y hay teorías al respecto que, si conocemos estas características físicas del delito, digamos, de los espacios físicos, esto permite, digamos, a los que toman decisiones para contrarrestar esta violencia, ser más asertivos. Es decir, pongo un ejemplo básico. En lugares donde las calles son estrechas suele haber mucho más delito. Entonces podemos entender que esa estrechez de las calles es propicia para el delito, y en consecuencia podemos, o las personas que toman decisiones, iluminar más o evitar construir ese tipo de avenidas o calles que precisamente posibilitan que haya más delincuencia. Entonces, la bondad, digamos, por decirlo de alguna manera, de reportar el delito a través de Facebook o alguna otra plataforma cada vez más popular, permite el anonimato de los que están reportando, permite que esta información llegue de manera rápida y abundante a los que cada vez más consumen información en redes sociales, y desde luego creo que muy importante en entender cómo sucede este delito, las condiciones físicas, sociales. Muchos han dicho que es sumamente importante para contrarrestar el delito saber quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, pero además dónde suceden estos delitos. Esa es la importancia, digamos, de este capítulo, y proponemos como metodología que cada vez más en países como México, donde hay mucha violencia, pero además escasa información sobre el delito, se utilicen las redes sociales para complementar información oficial, por ejemplo, de las Secretarías de Seguridad Pública en algunos estados,
estados, ¿no? Y algunos municipios que no tienen la capacidad para generar información sobre este tipo de delitos. En consecuencia, el capítulo aborda, digamos, esta importancia, y creo que cada vez más se va a seguir utilizando esta información para monitorear y, muy importante, geolocalizar el delito en ciudades que prevalece la violencia, desgraciadamente, y México tiene muchas de estas ciudades.